como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 3, cuando vemos esta falta en personas que no somos nosotros, en nuestros hermanos, dijo Jesús, es como ver la paja en el ojo ajeno y descuidar la viga en el ojo propio. Así que, aunque este tema ya es muy hablado y en esta carta lo hemos hablado muchas veces y cuando estudiamos las cartas de Juan lo mencionamos hasta el cansancio, cuando estudiamos el Evangelio de Juan lo mencionamos hasta el cansancio. Déjame decirte, mientras vamos examinando este pasaje, no pienses que este pasaje se aplica a la iglesia solamente. Sí, todo lo que vemos aquí se aplica a tus hermanos. Tus hermanos tienen la necesidad de escucharlo, tienen la necesidad de crecer en ello. Sin embargo, el que más necesita crecer en amor en esta iglesia soy yo y eres tú. Una iglesia es madura cuando tú entiendes tu necesidad principalmente de crecer en amor. Así que tenga eso en mente mientras mientras leemos este pasaje. Si mientras estamos estudiando se te viene a la mente otra persona, no caigas en el error de pensar, esto le queda a tal hermano, esto te queda a ti, eso me queda a mí. Y vamos a ver este pasaje, hermanos, en dos partes. Y lo curioso es que los dos pecados o las dos necesidades se pueden ver en el prójimo, pero no, muchas veces no en mí. El primer punto que vamos a ver son los versículos 9 al 10. Y la idea central de este versículo, o de lo que Pablo comunica en estos dos versículos, es la necesidad que el creyente tiene de crecer en amor por sus hermanos. En los versículos del 11 al 12, que es el segundo punto, vamos a ver la necesidad que el creyente tiene de ser diligente en su trabajo. Es decir, vamos a hablar del amor y la pereza. Si yo pregunto aquí, levante la mano el que es perezoso, yo creo que nadie la va a levantar. Bueno, aquí ya levantaron 3. Confesiones al rato. Pero cuando nosotros vemos la pereza, yo nunca voy por el mundo diciendo qué perezoso que soy, pero sí voy por el mundo diciendo qué perezoso que es el mundo. Así que vamos a ver estos dos puntos y recuerda, la persona que más tiene necesidad de crecer en amor no es tu hermano, eres tú. Y la persona que más tiene necesidad de abandonar la pereza no es tu hermano, eres tú y soy yo. Así que con esto en mente, veamos el punto número 1. La necesidad del creyente de crecer en amor para con sus hermanos. Y para eso, note cómo Pablo continúa donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 9, cuando dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Cuando nosotros vemos cómo va fluyendo este pasaje con lo que vimos la semana pasada, podría parecer que aquí Pablo desconecta el tema por completo. Podría parecer que aquí Pablo está cambiando de tema de una manera bastante abrupta o bastante rápida. Y aunque los temas que vimos la semana pasada y el tema de hoy sí son dos temas diferentes, tienen mucho en común. Si usted recuerda la semana pasada, cuando el hermano Jorge predicó, el énfasis del pasaje era el llamado que Dios le ha hecho a sus hijos a actuar con santidad. El sermón de la semana pasada tenía una cierta connotación negativa. ¿Por qué? Porque mayormente Pablo exhortaba a los cristianos a comportarse con santidad, abandonando la fornicación. Fue lo que vimos la semana pasada. Principalmente la semana pasada estudiamos lo que el cristiano no debe hacer. ¿Quiere ser santo? Apártese de la fornicación, apártese del pecado sexual. Ahora vemos la santidad en términos positivos. ¿Quieres ser santo? Ama a tu hermano. Es decir, el cristiano no solamente es conocido por lo que no hace, sino por lo que sí hace.
Los cristianos no solamente somos personas que nos alejamos del pecado para parecernos más a Cristo, sino que también somos hijos de Dios, discípulos que practican la justicia. Así que podríamos decir, para resumir lo que vimos la semana pasada y lo que vemos hoy, hemos visto la manera en la que un cristiano anda en santidad, apartándose, alejándose de la fornicación. Ahora vemos la manera en la que un cristiano anda en santidad, abrazando, amando, compartiendo el amor fraternal para con sus hermanos. Ahora, aquí podría surgir una pregunta. ¿Qué relación existe entre la santidad? La palabra santidad, por si usted no la conoce, simplemente quiere decir parecernos más a Dios. La palabra santidad es la manera en la que un cristiano se parece cada vez más a Dios. Y podríamos preguntar, ¿qué relación hay entre la santidad y el amor para con mis hermanos? Y la respuesta es todo. El mismo Pablo ya antes nos ha dicho en 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13, nos ha dicho que la manera en la que el cristiano practica la santidad es amando a sus hermanos, es amándolos, creciendo en amor por ellos, cuando en 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13 dijo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y note por qué Pablo quería que el Señor haga a estos hermanos crecer en amor, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Si nota la relación que hay entre la santidad y el amor entre hermanos. Si ser santo quiere decir parecernos a Dios, si ser santos quiere decir ser imitadores de Dios y Dios es amor, entonces es imposible ser santo sin amar. Es imposible practicar la santidad, es imposible practicar la madurez si no amo a las personas, si no amo a mis hermanos. Por eso, hermanos, si usted nota, en este pasaje, en 2 ocasiones se utiliza la palabra hermanos. Versículo 9 y versículo 10. ¿Por qué? Porque hay un sentido en el que la obra que Dios hace en sus hijos es una obra secreta. Es una obra que Dios hace en el corazón de sus hijos. No sé si usted alguna vez ha conocido personas que dicen, o si usted y yo lo hemos dicho posiblemente, que dicen, tú no me puedes decir nada porque Dios es el que obra en mi corazón. Dios es el que obra en lo oculto de mi corazón y nadie conoce mi corazón. Y es verdad, yo no sé qué hay en tu corazón. Tú no sabes qué hay en mi corazón. Sin embargo, lo que vemos en este pasaje es que lo que Dios obra en secreto en nuestro corazón tiene una evidencia pública en la manera en la que yo amo a mis hermanos. Yo no sé qué es lo que hace Dios en tu corazón, pero lo que yo sí sé es que si tú no amas a tus hermanos, posiblemente no hay muchas cosas pasando en tu corazón. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Juan, si no amamos a nuestros hermanos, a los que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios? El cual nadie lo ha visto, el cual no puedes ver. Lo que no sabemos qué pasa en tu corazón, sin embargo, la manera en la que tú te relacionas con tus hermanos, el amor que tú les tienes, si nosotros somos personas que decimos que estamos en amor, que amamos a Dios, pero no amamos a su iglesia, dice Juan también que somos mentirosos. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón. Tú no puedes saber lo que hay en mi corazón, pero tú puedes ver cómo yo amo o cómo yo puedo ver cómo tú amas y ahí puedo ver cómo la gracia de Dios ha obrado en ti. Así que en este pasaje note que Pablo describe la santidad y algo que nos deja claro, agradar a Dios es imposible agradarlo apartados de su iglesia. Si nota que en el versículo 1 de la semana pasada, Pablo dijo que anden de tal manera que agrade a Dios. Bueno, aquí nos está diciendo cómo se agrada a Dios y algo que deja claro es imposible que una persona agrade a Dios separado de la iglesia de Cristo.
No hay tal cosa como yo sirvo a Dios en mi casa. No. Yo sirvo a Dios en privado. Mira, si no lo sirves en público, ¿qué te hace pensar que lo vas a servir en privado? No es que tú no conoces que yo lo sirvo en privado. Bueno, Dios no diseñó la vida cristiana como algo privado. Por eso es que usa la palabra hermanos. De hecho, cuando habla de amor fraternal, la palabra que utiliza es Filadelfia, como el estado que hay aquí en Estados Unidos. Y esa palabra se utilizaba para describir a dos hermanos del mismo padre, a dos hermanos que se amaban porque pertenecían, habían nacido del mismo padre, y ese vínculo de hermandad era inseparable. No sé si a usted le pasó cuando usted se peleaba con sus hermanos, si tuvo hermanos. Usted se podía pelear con sus hermanos, con los que nació del mismo padre, y les podría, si quiere, aplastar la cabeza. Seguían siendo sus hermanos, porque el vínculo viene a través del Padre. Y aquí está diciendo Pablo lo mismo. El vínculo que hay entre nosotros, para que un cristiano sea maduro, para que un cristiano sea fiel, necesita a otros cristianos. Ahora, note lo increíble de este pasaje. Pablo dice, andar en santidad es andar en amor unos para con otros. Lo contrario también es cierto. No amar a mis hermanos es andar en rebeldía contra Dios primeramente. Pero note el tipo de iglesia a la que le escribe este mandamiento Pablo. En el versículo 9 Pablo dice, les manda que se amen los unos a los otros, y al mismo tiempo Pablo reconoce diciendo, no tenéis necesidad de que os escriba. Dice Pablo acerca del amor fraternal, acerca de este amor cristiano, acerca de este amor que hay, que la Biblia manda. Dice Pablo, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. ¿Por qué no? Bueno, dice en el versículo 10, eran una iglesia amorosa, ya eran una iglesia que era una iglesia ejemplar en cuanto al amor. Es decir, si Pablo tenía que pensar en una iglesia amorosa, si le dijeras a Pablo, Pablo, piensa en la iglesia más amorosa que conozcas, Pablo pensaba en Tesalónica. Si esos hermanos son amorosos, se aman unos a los otros. De hecho, quizás Pablo podría decir, algunos hermanos han muerto por defender a otros. Muerto de manera literal. Algunos hermanos son tan generosos que han perdido sus vidas por defender a otros. Y por eso Pablo dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca del amor fraternal. Y podríamos preguntarle a Pablo, entonces, ¿para qué les escribes? Déjalos tranquilos, Pablo. Si dices que ya se aman, ¿para qué les escribes acerca del amor? ¿Por qué les pones esa presión de crecer en amor si ellos ya se aman? Si son la iglesia más ejemplar, que se aman entre ellos y aman a otros cristianos. Y la respuesta, hermano, es sencilla. Porque en la vida cristiana existen personas ejemplares. Existen personas que aman de una manera ejemplar, pero no existen personas que aman como deberían de amar. Es decir, existen personas que tú los ves y dices, este es un ejemplo a seguir, como era el caso de los tesalonicenses, personas que son ejemplares en cuanto al amor, pero no existe una sola persona que ame de manera completa. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 8 no solamente describe el amor como una necesidad, sino como una deuda. Note cómo lo dice Pablo en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. Si no tenga deudas con nadie de nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo dice, tú puedes tener todas tus deudas saldadas, puedes hablar al banco y el banco te dice, aquí tú no debes nada. Puedes tener tu carro, tu casa, todas las cosas que tú quieras ya saldadas, no deberle nada a nadie. Y dice Pablo, pero el amor siempre será una deuda. El día de hoy, hermano, tú te levantaste endeudado y yo me levanté endeudado.
Tú te levantaste endeudado para amar a tus hermanos. Yo me levanté endeudado para amarte a ti. Todos tenemos esa deuda de amor, porque si la estatura del amor es el amor de Dios, amar como Dios ama, entonces la deuda es eterna. La deuda es muy grande. Quiero decir con esto, tú podrías ser la persona más amorosa de esta iglesia. Tú podrías ser la persona que más ama, la persona más madura de la iglesia. Y Pablo todavía te diría, tienes que crecer más y más. ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta que ames igual que Dios. Pablo, eso es imposible, entonces es imposible que dejes de crecer. El amor, hermanos, como lo describe Pablo, note cómo lo habla. Pablo aquí no nos dice, y en esto póngame mucha atención porque esto hace la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Pablo aquí no nos dice que nuestra tarea es ir por el mundo exigiéndole amor a la iglesia. A veces leemos este pasaje al revés. No, Pablo no está diciendo que nuestra tarea es exigir que la iglesia nos ame más a nosotros, quejarnos por la falta de amor en la iglesia. No, lo que Pablo está diciendo es, tú tienes no que forzar a la iglesia que te ame a ti, sino forzarte a ti a amar a la iglesia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. A veces yo pienso que mi mayor necesidad en el mundo es una iglesia, necesito una iglesia que me ame más. Necesito una iglesia que aprenda a ponerse en mis zapatos y que sepa todos los sufrimientos que yo tengo. Y mi hermano, no me malentiendas. Todos necesitamos experimentar amor. Yo no estoy diciendo que eso no sea válido, orar al Señor para que Dios nos ame. Sin embargo, cuando la Biblia habla de amor, la Biblia no dice, exige que la iglesia te ame. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pero yo necesito sentirme amado. Sí, pero también tienes la necesidad de crecer en amor. A veces nos gusta pensar que nuestro mayor problema en la vida es que la gente no nos ama lo suficiente. Mi mayor problema en la vida es que no me valoran, es que no me aprecian todo lo que yo hago y la gente no me aprecia, es que la gente es mal agradecida, nadie aprecia mis talentos, nadie aprecia mis habilidades. Dice Pablo, no, la tarea es que tú ames, no que exijas amor. La tarea es que tú madures, no que esperes que la gente madure para que complazcan, para que se vuelvan complacientes a tus inmadureces. Hay una gran diferencia. Piense en un matrimonio, y eso lo podemos aplicar a la iglesia. Piense cómo sería su matrimonio si toda la vida usted vive centrado en usted mismo pensando, ¿por qué mi esposo no me valora? Y no estoy diciendo que no debemos valorar a nuestras esposas. Pero ¿cómo sería si yo viera la vida de mi esposo o mi esposa con una lupa y cada vez que se equivoca decir, ¿por qué tú nunca me valoras? ¿Por qué a ti nunca te importo? ¿Por qué tú me descuidas al más mínimo error? Ese sería el matrimonio más amargado del mundo. Traiga eso a la iglesia. Quizás el problema no es solamente que la iglesia es imperfecta. Quizás el problema es que yo me siento perfecto en medio de pecadores imperfectos. Quizás el problema no es que a la iglesia le falta amor, es que a mí no me interesa madurar y no me interesa amar. Por eso es que la Biblia una y otra vez nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Nunca dice, exígele amor a tu prójimo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, cuando se trata del amor, tú y yo somos deudores. Debemos vernos como deudores, no como personas a las que se les debe. Cuando se trata del amor, nota cómo lo dice Pablo, ustedes no tienen necesidad de que se les escriba. Y dice Pablo en el versículo 10, inclusive ustedes aman a las iglesias de Macedonia, ustedes son una iglesia amorosa, y dice, pero les exhortamos a que abunden en ello más y más. No existe sobre la faz de la tierra un cristiano que pueda decir,
Mi problema es que yo amo demasiado. ¿Ha escuchado ese argumento usted en la gente? En no cristianos yo lo entiendo. En cristianos yo no lo entiendo mucho. Es que mi problema es que a mí me interesa demasiado. Yo amo demasiado. Es que yo me entrego demasiado. Esa es una manera de engañarme a mí mismo, porque Pablo dice aquí, no existe un cristiano cuyo problema sea que ama demasiado. Existen cristianos que aman mal, existen cristianos que no quieren amar, pero no existe un cristiano que pueda decir, mi problema es que yo amo demasiado. Así que cuando pienses en el amor, no pienses, es que yo amo mucho, es que tengo que preocuparme menos por la gente. No, cuando pienses en el amor, piensa, la regla es Dios. Y si Dios es la regla, si Dios es el que pone la vara, entonces a no ser que tú ames más que Dios, puedes decir yo amo demasiado. Mientras tanto, tenemos que decir yo no amo lo suficiente. Cuando quieras amar, cuando quieras orar por la iglesia, sí, ora para que la iglesia crezca en amor, ora para que haya más amor, que tú puedas experimentar el amor de la iglesia, pero ora sobre todo para que tú puedas amar más, porque ese es nuestro mayor problema. Ahora, note que el amor del que Pablo habla aquí no es un amor natural, o no es como decimos el amor que fluye de nuestro corazón. Pablo no les está diciendo ámense a ustedes mismos y ámense unos a los otros y ámense unos a los otros conforme a lo que sientan en su corazón. Note que Pablo dice en el versículo 9 que esta iglesia era una iglesia amorosa y dice, como habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. No era un amor en el que ellos decían, te voy a amar a mi manera. Dice Pablo, no, ustedes no aman a su manera, tesalonicenses. Ustedes no aman como ustedes quieren, ustedes aman como aprendieron de Dios. Y eso es muy necesario aclararlo en este punto. ¿Por qué? Porque la meta de la Biblia, la meta del amor como lo describe la Biblia, no es que yo aprenda a amarte a ti, a como tú quieres que yo te ame, y después que tú me ames a mí, como yo quiero que me ames. Para ponerlo más claro, no es que yo tengo que aprenderme cuál es tu lenguaje de amor. Como ese libro que salió un tiempo, que los 5 lenguajes del amor. Mi lenguaje del amor son palabras de afirmación. Entonces, si me exhortas y me siento ofendido, ya no me estás hablando el lenguaje del amor. Así que, por favor, abstente. No, esta iglesia amaba y el lenguaje de amor que ellos tenían era el lenguaje de amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que amamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios ha puesto en su palabra. Por eso que aquí quiero hacer este paréntesis, porque lastimosamente en las iglesias cristianas cada vez hay más pastores cómplices de maltratos familiares, cómplices de maltratos de hombres que golpean a las mujeres y le dicen a la mujer, ten paciencia, ámalo así como está. No. Amamos conforme a la palabra de Dios. Y si amamos conforme a la palabra de Dios, entonces no vamos a ser cómplices de ningún pecado. Antes, por si algún día surge el caso, lo que usted va a escuchar de mí a una mujer nunca va a ser, perdónalo, sí, perdónalo, pero que pague por las consecuencias. Es necesario aclarar eso, porque hay una epidemia de pastores defendiendo golpeadores en nombre del amor. Y eso no va a suceder aquí. Nunca, mientras yo esté. Así que Pablo dice, ustedes aprendieron de Dios que se amen unos a otros. La pregunta que aquí surge es, ¿cómo fue que Dios le enseñó a esta iglesia a amarse unos a otros? ¿De qué manera le permitió o cómo es que Dios le enseñó a esta iglesia que se amaran unos a otros? Déjeme decirle que no sucedió. No es que Dios descendió del cielo, tomó el púlpito y se puso a predicar del amor. No necesariamente. Pablo aquí está utilizando palabras que vienen del Antiguo Testamento para describir la obra interna que Dios hace en su pueblo para traerlos a salvación.
Si nosotros vamos a lugares como Jeremías 31, Dios mismo había prometido que llegaría el día en que Dios mismo vendría y daría su ley en el corazón de su pueblo. O algo similar vemos en Ezequiel 36, 26 al 27. Note cómo Dios enseña a su pueblo. Dice Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esta es la manera en la que Dios enseña a su pueblo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice el Señor: la manera en la que yo le enseño a mi pueblo no es solamente dándoles un buen ejemplo. Es decir, como pueblo de Dios, como personas que un día no conocimos a Cristo, nuestra mayor necesidad no era que Dios nos diese un buen ejemplo de amor. Es decir, Jesús no vino para ser un buen ejemplo solamente. Ciertamente Jesús es un buen ejemplo. Sin embargo, nuestra mayor necesidad no era que Dios nos diese un buen ejemplo, sino que Dios nos diese un nuevo corazón para poder obedecer y amar a nuestros hermanos. Dice Pablo: Dios mismo les enseñó a ustedes. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cómo nos enseñó? ¿Cómo nos enseña a Dios a amarnos? Nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Nos quita la desobediencia de corazón y nos da un corazón obediente. Por eso este amor es imposible a menos que tú hayas creído en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, déjame decirte que tu mayor necesidad el día de hoy no es aprender a amar a la gente. Tú puedes amar a la gente e irte al infierno después. Pablo aquí no está diciendo: ámense los unos a los otros para que se vayan al cielo. Pablo está diciendo: ámense los unos a los otros porque Dios los ha enseñado. Y como sé que Dios me ha enseñado, he creído en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, tu problema no es que tú no amas a la gente. Tu problema es que tú odias a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Que los hombres amaron más las tinieblas. Así que si tú no has creído en Cristo es porque amas el pecado y odias a Dios. Cree en Cristo hoy. Cree en Él hoy. Y Él ha prometido darte un corazón nuevo. Quitar el corazón de piedra rebelde que tienes y darte un corazón de carne. Sin embargo, si tú has creído en Cristo, déjame darte una motivación para amar a tus hermanos. Nota cómo aquí el texto describe a las tres personas de la Trinidad obrando para enseñarnos a amar. Por un lado, Pablo nos dice en el versículo 9 que nosotros aprendemos a amar y es Dios el que nos enseña. El profeta Ezequiel nos dice que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón. Dios el Padre manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque antes de aprender a amar a tus hermanos, tienes que aprender cuál es el amor que Dios te ha dado a ti. Antes de que tú puedas amar a tus hermanos, tienes que aprender cuál es el amor que Dios ha entregado hacia ti. Y aquí vemos a las tres personas de la Trinidad obrando. ¿Por qué? Dios el Padre es el que nos ha amado y Dios el Padre derramó su amor por nosotros en Cristo. El mayor ejemplo de amor que nosotros tenemos no es el que nosotros damos, es el que Dios nos ha dado a nosotros. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres saber cómo Dios ha derramado su amor por ti? Mira la cruz. Dios el Padre en su amor mandó a su Hijo. Dios el Hijo en amor murió, derramó su amor por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y quieres saber cuál es la participación del Espíritu Santo amándote a ti? Pablo nuevamente lo dice, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La semana pasada el hermano Jorge nos mostraba
que el Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo participan en nuestra santificación. Las tres personas de la Trinidad obran en nuestra santificación. Aquí podemos ver que las tres personas de la Trinidad obran dándonos a conocer su amor. Note cómo lo dice Pablo nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí podríamos preguntar, Pablo, ¿Dios derramó su amor en la cruz por nosotros o Dios derramó su amor a través del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, tenemos un testimonio doble. ¿Quieres saber cómo derramó Dios su amor por nosotros? Ve a la cruz. En la cruz ves cómo Dios derrama su amor por ti, por tus pecados, para salvarte. ¿Quieres saber dónde habita el amor de Dios? Dice que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios ha derramado amor fuera de nosotros cuando Cristo murió en la cruz y Dios ha derramado amor en nosotros cuando el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Así que lo que Pablo está diciendo es, toda la obra de Dios está rodeada por amor. Toda la obra de Dios, Dios derramó amor fuera y dentro de nosotros, en la cruz y en nuestros corazones. Y esa es la manera en la que el creyente aprende a amar. ¿Sabes tú por qué a veces cuesta tanto amar a los hermanos? Yo creo que todos vamos a entender bien lo que quiero decir con esto. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos tiempo meditando en el mal que nos han hecho nuestros hermanos? Hay una especie de masoquismo en la iglesia. El típico ejemplo, voy a la iglesia y el hermano no me saluda, me ve y no me saluda. Por poner un ejemplo del diario vivir. El hermano no me saluda, entonces salgo yo de la iglesia pensando, ¿y qué le hice yo al hermano? ¿Por qué no me saludó? Cuando voy ya en el semáforo de aquí abajo, digo, yo creo que ese hermano le hice algo malo que no me di cuenta. Cuando voy llegando a la casa, digo, ese ni siquiera debe ser creyente, porque el pastor dijo que si no ama, no son creyentes. Yo creo entonces que ese ni siquiera es creyente y comienzo a meditar en mi corazón acerca del pecado que se cometió contra mí de tal manera que se vuelve insoportable, no el pecado que se cometió contra mí, sino el pecado que yo me imagino. ¿No le ha pasado así? O en su matrimonio que sale de la casa y dice, yo no sé qué tiene esta mujer. Se va pensando todo el día y regresa y encuentra a la esposa lo más contenta y dice, mira, no tenía nada. El problema, hermano, es el masoquismo que existe para pensar en las ofensas que se nos hacen. La solución es meditar, por eso mencionaba, Dios derramó su amor por nosotros en la cruz y derramó su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la solución para la amargura, la solución para crecer en amor con mis hermanos es dejar de pensar en el mal que yo creo que me hicieron y pensar en el bien que me ha hecho Dios. Pensar no en el mal no en el mal que me hace la gente, sino pensar en todo el bien que me ha hecho Dios. Es muy difícil llenarse el corazón de odio cuando se medita en el amor que Dios nos ha dado en Cristo. Como dice un himno, que quizás no lo va a conocer, es un himno muy antiguo de un autor llamado Henry Light. Dice, en vez de pensar en el pecado, en vez de pensar en la ofensa, dice, piensa en el Espíritu que mora en ti. Cómo sonríe el Padre por ti. Cómo murió tu Salvador para ganarte. Hijo del cielo, habrás de quejarte. Es decir, dice, piensa en las tres personas de la Trinidad, piensa en el Espíritu que mora en ti, piensa en el Padre que sonríe por ti, piensa en el Hijo que murió para salvarte, y después dime si tienes ganas de quejarte. La falta de meditar en lo que Dios ha hecho siempre te va a llevar al odio.
Lo glorioso de este mandato, hermanos, es que Dios nos da, en Cristo nos da el ejemplo perfecto de cómo luce el amor. En Cristo nos muestra cómo luce el amor entre hermanos y a través del Espíritu Santo nos da el ayudador perfecto. No solamente te ha dado un mandato, te ha dado la ayuda. No solamente te ha dado el mandato de amar a tus hermanos, te ha dado la ayuda y la gracia para amar a tus hermanos. Así que esta semana, si el día de hoy chocas con alguien, espero que no, pero si chocas con alguien, sal de aquí pensando en todo lo que Cristo te ha dado, en todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Por otro lado, note que este pasaje Pablo se enfoca en que estos hermanos crezcan en amor los unos para con los otros, pero no es todo. Note versículos 11 y 12. Ámense los unos a los otros, crezcan en esto más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo dice, cuando estés en la iglesia, cuando estés con tus hermanos, procura crecer en amor más y más. Y cuando estés en el trabajo, procura crecer en diligencia. No dice, pero podría decir más y más. Pablo está diciendo, a Dios le importa lo que sucede en este lugar. A Dios le importa la manera en la que tú tratas a las personas que están aquí el día de hoy, pero a Dios también le importa lo que sucede de lunes a viernes en tu trabajo. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que yo venga listo a la iglesia o que vaya listo al trabajo? Las dos. ¿Por qué? Porque Dios te salvó para la iglesia y para Él donde sea que estés. ¿Qué es más importante? ¿Que yo llegue temprano a la iglesia o que yo llegue temprano al trabajo? Las dos. ¿Qué es más importante? ¿Que yo sea buen ejemplo en la iglesia o sea buen ejemplo en el trabajo? Las dos. De hecho, si eres buen ejemplo en la iglesia pero mal ejemplo en el trabajo, lo que tienes aquí es un disfraz y ya. ¿Por qué? Porque dices, tengo que ir a la iglesia a disfrazarme, a pretender que me importa esto, pero en el trabajo ya puedo ser yo. Ya soy un alma libre. Eres un disfraz que puede engañarnos a nosotros. Pero nota que a Dios le interesa la manera en la que nosotros trabajamos. Ahora, la exhortación de Pablo aquí es muy básica. Pablo les dice, les exhortamos a que se esfuercen a trabajar con vuestras manos. ¿Por qué Pablo les está exhortando a que trabajen? Uno esperaría que hable de temas más espirituales y no del trabajo. ¿Qué importa, Pablo, si trabajo o no trabajo? Bueno, porque el trabajo es parte de la vida espiritual. De hecho, Pablo aquí sí está atendiendo un pecado que tenía esta iglesia. Si nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses 3:11, Pablo nos dice que en la iglesia de Tesalónica los exhorta a trabajar porque al parecer había muchos miembros que se la pasaban en chismes y no trabajaban. Dice, les exhorto a que trabajen con sus propias manos y que dejen de entrometerse básicamente en temas ajenos. Bueno, en aquel tiempo era muy común en aquel tiempo no existía el Facebook, para empezar. Pero en aquel tiempo el tipo de Facebook era que yo voy a la plaza de la ciudad y me siento ahí para ver quién pasa. Y el que pase le digo, oye, ¿tú qué opinas de las decisiones que tomó el Senado romano? ¿O qué opinas tú de las decisiones que tomó el rey, el César? Así que al parecer dentro de la iglesia había muchas personas muy perezosas, que no trabajaban, que decían, igual yo dependo de la iglesia, en la iglesia hay muchos hermanos ricos, ellos van a suplir mi necesidad, porque como vimos un versículo atrás, me tienen que amar. Y estaban aprovechando estos hermanos que decían, ya no vamos a trabajar, que la iglesia nos mantenga. Que nos mantengan los hermanos más ricos. Y Pablo les está diciendo aquí, los está exhortando y de hecho más adelante en la segunda carta, la exhortación es tan grande en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 que Pablo llega a decir, porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.
Pablo decía, si quieres ser perezoso y miembro de la iglesia a la vez, pues te va a tocar ser perezoso, miembro de la iglesia y morirte de hambre. Note que Pablo le importa, o a Dios le importa el carácter en el trabajo también. Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Exhorta a los hermanos a que sean diligentes, y lo que Pablo está diciendo es, como iglesia nosotros tenemos que ser sensibles a las necesidades de la gente. Es decir, si se levanta una necesidad en el pueblo, si alguien se enferma, si alguien no puede, no es que no quiere, no puede trabajar, la iglesia tiene que ser sensible. Pero si alguien no quiere trabajar, dice Pablo, déjalo que le dé hambre y vas a ver cómo con el hambre se va. Vas a ver cómo cuando le da hambre, cuando el estómago empieza a chillar, le dan ganas de trabajar. Pero Pablo dice, como iglesia servimos a las necesidades, pero no somos cómplices de la pereza. La iglesia no puede ser cómplice de la pereza aún del hermano más amado. Por eso Pablo dice, el que no quiere, el que no tiene deseo de trabajar, el que tiene deseo de ser mantenido, dice Pablo, que no coma. De hecho, es tan increíble cómo Pablo trata con este tema, que en el versículo 12, cuando dice que trabajen con sus propias manos para que no tengáis necesidad de nada, también podría traducirse, hay algunas traducciones que lo traducen de la siguiente manera, que trabajen con sus manos para que no tengan que depender de nadie. La exhortación es clara. La exhortación de Pablo aquí es muy clara. Él no quiere que nosotros seamos esclavos de nuestro trabajo, pero tampoco quiere que seamos esclavos de la pereza. Por eso, si tú estás acostumbrado a ser diligente en la iglesia, pero perezoso en tu trabajo, estás siendo tan infiel como si no vinieras a la iglesia. Si estás acostumbrado a ser diligente en la iglesia, a dar una buena cara en la iglesia, pero no tienes interés en ser diligente en tu trabajo para suplir las necesidades de tu familia, dice Pablo en 1 de Timoteo que ese es peor que el incrédulo y ha negado la fe. A Dios le importa la manera en la que tú estás aquí sentado el día de hoy. Y le importa cómo trabajas cuando sales de aquí. Así que en ese sentido, para el cristiano no existe trabajos seculares. No es que la iglesia es sagrada y el trabajo es secular. No, la iglesia proviene de Dios. Dios la formó, Dios la compró, Dios la hizo. Tu trabajo proviene de Dios. ¿Cómo nosotros nos manejamos en la iglesia? ¿Amamos? Segunda pregunta. ¿Cómo nos manejamos en el trabajo? Por eso es que Pablo dice en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y así es como debes ir al trabajo mañana. Obedeced a vuestros amos, a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú trabajas construyendo una casa, deberías construir una casa pensando que es Cristo el que va a vivir ahí. Pensando que es Cristo el que te contrató, el que te encargó la casa, el que te encargó que la construyas. Así deberías ir a tu trabajo. Si tú sirves comida en un restaurante, deberías hacerla con tanta excelencia como si fuese Cristo encarnado el que se va a comer ese plato de comida. Dice Pablo, así se trabaja. Así trabajan los cristianos. Otra vez, no hay un trabajo secular. Mi trabajo no es más sagrado que el tuyo. Lo que sea que tú hagas, siempre y cuando sea legal y no sea pecado, mi trabajo no es más sagrado que el tuyo. Pastor, pero es que usted trata con la palabra. Mi trabajo suple una necesidad espiritual. Tu trabajo suple una necesidad física. A Dios le importan las dos igual. Así que, ¿cómo estamos yendo a trabajar? La manera en la que trabajamos impacta. Y dice Dios, dice Pablo aquí, hermanos, no sean irresponsables con eso, trabajen con sus propias manos, no sean esclavos del trabajo, tampoco sean esclavos de la pereza, porque tu trabajo tiene
tiene demasiado peso en este lado de la eternidad. Nota lo último que dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera. Dice Pablo, tu trabajo tiene tantas implicaciones que si tú trabajas bien, vas a poder ser diligente, vas a poder sustentar a tu familia. Si tú trabajas bien, vas a honrar a Dios. Y cuando Pablo dice que lo hagamos honradamente para con los de afuera, dice Pablo, tu trabajo será el instrumento que Dios utilice para atraer a otros. Hermano, déjame dejarte reflexionando con esto. ¿De qué manera estás viendo tú tu trabajo? ¿Y de qué manera ven tus compañeros que tú trabajas? No, pastor, es que a mí no me importa lo que la gente piense. Eso es lo que dice un inmaduro. Eso es lo que dice alguien que tiene la excusa para pecar. Es que a mí no me importa lo que la gente piense. No te pido que te importe lo que la gente piensa. Te pido que te importe lo que la gente piensa de Dios cuando te ve a ti. Y eso sí debería importarte. Cuando tú trabajas, ¿cuál es el testimonio que estás dando? Porque si tú vas a tu trabajo y no puedes tomar con seriedad el trabajo, ¿tú crees que alguien va a pensar que tu fe es algo serio? Es decir, si yo trabajo y no tengo seriedad en el trabajo, ¿qué esperanza tengo yo de que alguien tome en serio mi fe? La manera en la que tú vayas a trabajar mañana tiene repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado ese trabajo para suplirte, porque te ama, por misericordioso, pero porque quiere alcanzar a otras personas. Así que tu trabajo no se trata de ti, se trata de Dios y del prójimo. Por eso, recuerda esto, tu trabajo no es secular, es sagrado, proviene de Dios, es un instrumento de Dios para alcanzar al perdido. Así que mañana cuando vayas a trabajar, antes de orar o junto cuando oras, Señor, llévame y tráeme con bien, también ora, Señor, llévame y ayúdame a servirte en mi trabajo, ayúdame a servirte a ti y darte a conocer a ti tanto por lo que hablo, por como trabajo. Si esa no es la manera en la que trabajamos, estamos actuando con infidelidad. Que Dios nos guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por ese amor que tú derramaste en la cruz del Calvario por nosotros, porque tú eres bueno, misericordioso y paciente, amoroso, y por ese amor que tú nos has dado, es que nosotros también podemos amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una realidad en nuestras vidas, que podamos meditar en tu amor, podamos meditar en ti, en lo que nos has dado en Cristo, y de esa manera nosotros poder amarnos unos a otros como nos has mandado. Porque como dijo nuestro Salvador, el mundo sabrá que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Cristo Jesús.